We're beginning the topic of Melchizedek. Vamos a empezar el tópico de Melquisedec. When you first look at chapter 7, Cuando se ve por primera vez el capítulo 7, it can seem very difficult to understand, puede parecer difícil de entender, but I think that it can be easily explained. pero creo que puede ser explicado con facilidad. So my goal is to just make it very simple. Así que mi meta es hacerlo lo más simple posible. Now, let me just mention Déjenme mencionar that the two other places that Melchizedek is mentioned besides Hebrews que en los otros dos lugares donde se menciona a Melquisedec, además de Hebreos, is Genesis 14, es Génesis capítulo 14, verses 17 through 20, versículos del 17 al 20, and Psalm 110. y Salmo 110. And that's why I say Psalm 110 is so central to the teaching of Hebrews. Y por eso es que digo que el Salmo 110 es tan importante para la enseñanza de Hebreos. So let's begin by reading verses 1 and 2. Empecemos leyendo los versículos 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. So Paul begins with the historical setting of Melchizedek. Pablo empieza con el trasfondo histórico de Melquisedec, Which, as we said, was Genesis 14. el cual, como dijimos, es Génesis 14. But he gives us Pero nos da the first keys to who Melchizedek is. las primeras claves de quién es Melquisedec. First of all, he says that Abraham gave a tenth part or tithed to Melchizedek. Lo primero que nos dice es que Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, We'll look at the significance of that in a moment. y en un momento vamos a ver el significado de esto. But the interpretation of that name, Melchizedek, Pero la interpretación de ese nombre, Melquisedec, is righteousness. es justicia. Now, how does this relate to Christ? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Cristo? Because we're going to see that Melchizedek Por- was va- a type of Christ. Porque vamos a ver que Melquisedec era un tipo de Cristo. Well, first of all, in Jeremiah 23, Antes que todo, en Jeremías 23 in verse 5, y versículo 5, the Lord prophesied that he would raise unto David a righteous branch. el Señor profetizó que levantaría a David un renuevo justo, And that righteous branch would be a king that shall reign and prosper. el cual reinará como rey y haría justicia y juicio. So Christ was a king of righteousness. Así es que Cristo fue un rey de justicia. And in Psalm 45 Y en el Salmo and 45, verse 7, versículo 7, and Psalm 45 is what? y el Salmo 45 es ¿qué? The psalm of the king. El Salmo del rey. It says that you love righteousness and hate wickedness. Dice que amas la justicia y aborreces la maldad. But it also says Pero también dice that he was the king of Salem, que era el rey de Salem, which being interpreted el que al interpretarlo is king of peace. es rey de paz. And of course we see in Isaiah 9 and verse 6, Y por supuesto vemos en Isaías 9, versículo 6, there it gives many of the titles of Christ. donde están muchos de los títulos de Cristo. It says that he is the Prince of Peace. Dice que Él es el príncipe de paz. And you also have to consider the reign of King Solomon, También debe considerarse el reinado del rey Salomón, because one of the defining characteristics of his kingdom porque una de las características que definió su reinado was that it was a kingdom of peace. es que era un reino de paz. And in many ways, Solomon was a type of Christ as well. Y también en muchas maneras Salomón fue un tipo de Cristo. And then we go on into verse 3. Luego en el versículo 3 It says that Melchizedek was without father and without mother. dice que Melquisedec era sin padre y sin madre. Now, that
in reality means Lo que esto significa en realidad that his father and mother were not known, es que no se conocía quiénes eran su padre y su madre, which basically means we don't know the lineage of Melchizedek. que básicamente significa que no conocemos su linaje. And so he wasn't a king or a priest because of lineage, Así que él no era un rey ni un sacerdote por linaje, and he wasn't a priest because of lineage. I said king and priest. And then it says without descent. y luego dice sin genealogía, In other words, those that came after him o sea, que aquellos que vinieron después de él weren't by lineage going to receive that title of king and priest. tampoco iban a recibir el título de rey y sacerdote por su linaje. You know, historically, that the office of king and priest were genealogical. Históricamente los oficios de rey y de sacerdote se heredaban por linaje. Then it says, having neither beginning of days nor end of life. Después dice, ni tiene principio de días ni fin de vida, But made like unto the Son of God. sino hecho semejante al Hijo de Dios. Now, this is not literally saying Ahora, esto no está diciendo literalmente that Melchizedek was eternal, que Melquisedec era eterno, because many look at this statement porque muchos ven esta declaración and say that Melchizedek was an appearance of Christ himself, y dicen que Melquisedec era una aparición de Cristo mismo. and he was only a type. Él solo era un tipo. But what this is saying Pero lo que sí dice aquí is that none of this information is given about Melchizedek. es que ni nada de esta información fue dada acerca de Melquisedec. We don't know his beginning or his ending, No conocemos ni su principio ni su final, so he is a type of the Son of God. así que él es un tipo del Hijo de Dios. And also, También he abideth a priest continually. él permanece sacerdote para siempre. He remains in the priesthood. Él se mantiene en el sacerdocio. It's an eternal calling Es un llamado eterno that extends into eternity. que se extiende hasta la eternidad. And of course, this is very different than the Levitical priesthood. Y por supuesto, esto es muy diferente al sacerdocio levítico. And there was only one priesthood that was given this promise Y solo a un sacerdocio se le dio esta promesa concerning the Levitical priesthood, del sacerdocio levítico. and that is Phinehas. Y ese fue a Finés. And of course, we know that Phinehas was the one that smote the Moabitish woman and the Israelite man with the javelin. Y sabemos que Finés fue el que atravesó con una jabalina, una lanza, al hombre israelita y a la mujer moabita. And because he was zealous for the Lord, Y debido a su celo por el Señor, he was promised an everlasting priesthood. se le fue prometido un sacerdocio para siempre. So he continues in verse 4. Continúa en el versículo 4 And the next point that is made y el siguiente punto que se establece is that Melchizedek was greater than Abraham. es que Melquisedec era mayor que Abraham. And this was very important for the Jewish mind to realize, Y esto era muy importante para la mentalidad judía, because Abraham was the father of the promise. porque Abraham era el padre de la promesa, But yet Christ is greater than Abraham. pero Cristo es mayor que Abraham. So it says in verse 4, now consider how great this man was. Y dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este. And there's two reasons that we say Melchizedek was greater than Abraham. Y hay dos razones por las cuales decimos que Melquisedec era mayor que Abraham. First of all, Primero, Abraham gave tithes unto Melchizedek. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Now, consider first of all the priesthood of Levi. Consideremos primero el sacerdocio de Leví. One of the ways that the authority of Levi was recognized Una de las maneras en las que era reconocida la autoridad de Leví is that all of the other tribes gave tithes to Levi. es que todas las demás tribus le daban su diezmo a Leví. So we say in a way, Así es que decimos en cierta manera this was proof that they
were the priests of the nation. Esta es una prueba que ellos eran los sacerdotes de la nación. But the point that's going to be made Ahora, el punto que se va a establecer aquí is that Levi, es que Leví, through Abraham, a través de Abraham, gave tithes to Melchizedek. le dio el diezmo a Melquisedec. Now, in order for us to understand this, Ahora, para que podamos entender esto, we have to understand debemos entender what men represent in Genesis. lo que los hombres representan en Génesis. And it's really unique to that book of the Bible Y es algo único para en ese libro de la Biblia, because Genesis is the book of beginnings. debido a que Génesis es el libro de los principios. The men that we see in Genesis Entonces, los hombres que vemos en Génesis represent nations. representan naciones. Nations were going to come forth from them. Naciones iban a salir de ellos. And this is true of Abraham. Eso es cierto de Abraham. He represented a nation that was yet to come. Él representaba una nación que habría de venir. So Paul is pointing to this. Y Pablo está apuntando hacia eso. And he says, Abraham, Y está diciendo, Abraham, because he was a patriarch, debido a que él era un patriarca, represented all of the peoples that were going to come forth from him. representaba todos los pueblos que iban a salir de él. And in that way, Y de esa manera, Levi paid tithes to Melchizedek. Leví le pagó el diezmo a Melquisedec. Is that clear? ¿Se entiende? If it's not clear, we can explain it. Si no está claro, lo podemos explicar. But the key is this, La clave es esta, that the men in Genesis represent nations. que los hombres de Génesis representan naciones. All right? And Okay. then the second reason Luego, la segunda razón that Melchizedek is greater than Abraham por la cual Melquisedec es mayor que Abraham is that we see in Genesis es que vemos en Génesis that Melchizedek blessed Abraham. que Melquisedec bendijo a Abraham. And the point is made here in verse 7 Y en el versículo 7 se dice that the less is blessed of the greater. que el menor es bendecido por el mayor. And so we can simply point to these two facts Entonces podemos con simpleza apuntar a estos dos hechos to establish the greatness of who Melchizedek was. para establecer la grandeza de quien era Melquisedec. And of course, because Melchizedek represents Christ, Y por supuesto, debido a que Melquisedec representa a Cristo, Christ is greater than Abraham. Cristo es mayor que Abraham. And the priesthood of Melchizedek Y el sacerdocio de Melquisedec is greater than the priesthood of Levi. es mayor que el sacerdocio de Leví. And the reason that I began with all of that history Y la razón por la cual empecé citando toda esa historia is so that you would see es para que ustedes vean that even though the priesthood of Levi que aunque el sacerdocio de Leví and the kingship of Judah y el reinado de Judá is so much different than Melchizedek, son muy diferentes de Melquisedec, yet it's Melchizedek es Melquisedec that fulfills the original intention of God, el que cumple la intención original de Dios, the king and priest. el rey y sacerdote. All right, so that will take us all the way to verse 11. Eso nos lleva hasta el versículo 11. And it says, if therefore perfection were by the Levitical priesthood, Y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, for under that priesthood the people received the law, porque bajo él recibió el pueblo la ley, why should there be another priest? ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote? Now, I just want to, I'll try to summarize, Voy a tratar de resumir to help us understand the Old Covenant. para que nos ayude a entender el antiguo pacto. I believe that'll help us to understand what Paul is saying. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender lo que Pablo está diciendo. And a basic understanding of the Old Covenant Un entendimiento básico del antiguo will help pacto us understand much of what's said in the next couple chapters of Hebrews. nos va a ayudar a entender mucho de lo que se dice en los siguientes 2 capítulos de Hebreos.
Now, we know that in the Old Testament there were a few different covenants that God made with man. Ahora sabemos que en el Antiguo Testamento hubo varios pactos que Dios hizo con el hombre. We have the Adamic covenant and the Noahic covenant. El pacto con Adán, el pacto con Noé. But as it relates to the nation of Israel, Pero en lo que se refiere a la nación de Israel, there are basically, if we could say this, two covenants. podemos decir que básicamente hubo dos pactos. And first of all, there's Abraham. Primero está Abraham, And when we consider the covenant that was made with Abraham, y cuando consideramos el pacto que fue hecho con we Abraham, think of promises. pensamos en promesas. The Lord made promises to Abraham El Señor le hizo promesas a Abraham, concerning a nation that was yet to come. refiriéndose a una nación que aún habría de venir. The second covenant Y el segundo pacto, that applies to the nation of Israel que se aplica a la nación de Israel, is some ways not necessarily a covenant. en ciertas áreas no necesariamente es un pacto en sí. It's referring to the law that was given to Moses. Se refiere a la ley que le fue dada a Moisés. So we have the Abrahamic covenant Entonces tenemos el pacto con Abraham and we have the Mosaic covenant. y tenemos el pacto con Moisés. Now, why was the Mosaic covenant given? Ahora, ¿por qué fue dado el pacto con Moisés? Well, first of all that the Mosaic covenant entails Primero que todo a lo que se refiere el pacto mosaico were the words that the Lord spoke to Moses on Mount Sinai. fueron las palabras que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí. And of course, we see in such a vivid way Y vemos de una manera muy vívida the condition of the condition of the people at that time. la condición del pueblo en ese momento. And it was because of the sin nature of the nation of Israel Y fue debido a la naturaleza de pecado del pueblo de Israel that God gave Moses all of these very intricate instructions. que Dios le dio a Moisés estas instrucciones tan detalladas. And what were in those very detailed instructions? ¿Y qué es lo que había en esas instrucciones tan detalladas? Well, first of all, it was the law, wasn't it? Primero estaba la ley, ¿no? And more than just the 10 commandments, there was many laws that were given. Y más que los 10 mandamientos, hubo muchas leyes que fueron dadas. What else did the Lord give Moses ¿Qué on Mount más le Sinai? dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? The tabernacle, El yes. tabernáculo, sí. And then what's something else that was given? ¿Y qué más le fue dado? Well, it was the service of the temple, the priesthood. El sacerdocio, el servicio del templo. So these three areas Estas tres áreas are all very clearly laid out in the Mosaic covenant. en el pacto mosaico están puestas muy claramente. Details of the tabernacle, Detalles del tabernáculo, the very implicit law, la ley implícita and the Levitical service in the tabernacle. y el servicio levítico en el tabernáculo. All of these were given Todos estos fueron dados because of the sins of the people. debido a los pecados del pueblo. And what does Paul say about the law? ¿Y qué es lo que Pablo dice acerca de la ley? It says the law was like a schoolmaster Es que la ley fue como un ayo to bring the people to Christ. para llevar al pueblo a Cristo. In other words, the law was instituted En pocas palabras, la ley fue instituida for this period of maybe 1,500 years para un periodo de unos 1500 años to, in a way, guide the nation para de cierta manera guiar al pueblo, a la nación, until the time of Christ. hasta el tiempo de Cristo. So, when we look at the Mosaic covenant, Así que cuando vemos el pacto mosaico,
There's three things, Hay tres cosas, but they are inseparable. pero son inseparables. And this is a key to understand. Y esto es algo clave de entender. If one part of that covenant is done away with, Si una parte de ese pacto desaparece, then it does away with the whole covenant. entonces todo el pacto And desaparece. Paul's going to make this statement several times in Hebrews. Y Pablo va a establecer este punto varias veces en Hebreos. So that brings us back here to Hebrews chapter 7 and verse 12. Y eso nos lleva de vuelta a Hebreos capítulo 7, versículo 12. He said, the priesthood has been changed. Y él dice, ha cambiado el sacerdocio. So it's necessary that there's a change also of the law as well. Entonces eso hace necesario que también cambie la ley. You can't change one without the other. No se puede cambiar uno sin el otro. Because he of whom these things are spoken pertains to another tribe, Porque estas cosas son para otra tribu, which no man gave attendance at the altar. y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. And he says, if you look at the law of Moses, Y dice, y si ven la ley de Moisés, you'll see nothing concerning Judah being a part of the priesthood. no van a encontrar en ningún lugar que Judá es parte del sacerdocio. But verse 15, Pero en el versículo 15, it's far more evident y esto es aún más manifiesto, that after the similitude of Melchizedek there arises another priest. si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Verses 16 and 17, Versículos 16 y 17, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So we have in these two minuscule passages in the scriptures, Entonces en estos dos pequeños pasajes de las Escrituras, Genesis 14 Génesis 14 and Psalm 110, y Salmo 110, they reveal such a powerful revelation. hay una gran y poderosa revelación. And that's a revelation of the new covenant. Y esa es una revelación del nuevo pacto. And then we continue on in verses 18 and 19. Y luego continuamos en los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Paul knew the law. Pablo conocía la ley. He knew the old covenant. Él conocía el antiguo pacto. And he expounds at length on the law in Romans. Y él en Romanos explica la ley con detalle. Now, the law does have a strength. Ahora, la ley sí tiene una fortaleza. What did Paul say the strength of the law was? ¿Cuál es la fortaleza de la cual Pablo habló acerca de la ley? Why was the law valuable? ¿Por qué era valiosa la ley? Paul said that the law revealed sin. Pablo dijo que la ley revelaba el pecado. He said the law made sin clearly sinful. Él dijo que la ley hacía que el pecado fuera claramente pecaminoso. But why is the law weak and unprofitable? Pero ¿por qué es la ley débil y no provechosa? It's that even though it reveals sin, Es porque aunque revela el pecado, the law had no way of changing the hearts and the minds of the people that observed it. la ley no tenía poder para cambiar la mente y el corazón de las personas que la seguían. Verse 19, for the law made nothing perfect, Versículo 19, porque nada perfeccionó la ley, but pero the bringing in of a better hope did, el traer una nueva esperanza sí lo hizo, by the which we draw nigh unto God. por la cual nos acercamos a Dios. And what did Paul say in Romans chapter 8 and verse 3? ¿Y qué dijo Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 3?
For what the law could not do in that it was weak through the flesh, Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, God sending his Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. So by this new covenant, Así que por este nuevo pacto we draw nigh unto God, he nos says. acercamos a Dios, dice él. We continue on in verses 20 and 21. Continuamos en los versículos 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So the point that Paul keeps making is this, Y el punto en el que Pablo insiste es este, that this oath, que este juramento, which by the way is in Psalm 110, el cual por cierto está en el Salmo 110, declared by God, declarado por Dios, and it was revealed prophetically through David, revelado proféticamente a través de David, was this promise of a new priesthood era esta promesa de un nuevo sacerdocio under a new covenant. bajo un nuevo pacto. And in verse 22, Y en el versículo 22, by so much or by the strength of this oath, por tanto, debido por este juramento, was Jesus made a guarantee of a better covenant. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. And then he continues on. Y luego continúa He keeps building on this theme construyendo Of- sobre este tema, of why this priesthood of Christ is so valuable, de por qué este sacerdocio de Cristo es tan valioso and why the new covenant is so much greater. y por qué el nuevo pacto es mucho más grande. First of all, he says here in verse 23 Primero dice en el versículo 23 that the Levitical priesthood que el sacerdocio levítico, were not suffered to continue by reason of death. que no podían continuar porque morían. But this man, Pero este hombre, because he continues forever, debido a que permanece para siempre, hath an unchangeable priesthood. tiene un sacerdocio inmutable. Something we see all throughout the Old Testament Algo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento is that because the priesthood was always changing, es que debido a que el sacerdocio siempre estaba cambiando, that over time there were many different changes in the priesthood. y después de cierto tiempo hubo muchos cambios en el sacerdocio. At times this was good and at times this was bad. A veces eso era bueno y a veces era malo. But that's the nature of death, isn't it? Ahora esa es la naturaleza de la muerte, ¿no? That's why the Lord cut the years of man shorter. Y por eso es que el Señor acortó los años del hombre, It's because it placed limitations on man. porque eso pone límites al hombre. It limits corruption, Limita la corrupción. but the point that Paul is making here Ahora el punto que Pablo está estableciendo aquí is that death can also limit excellence. es que la muerte también puede limitar la excelencia. I've been a carpenter for over 20 years, Yo he sido carpintero por más de 20 años and I think back to the length of life of man back in Genesis. y yo me pongo a pensar en cuánto vivían los hombres en el Génesis And I think, what kind of carpenter would I be if I lived 900 years? y me pregunto qué clase de carpintero sería si pudiera vivir 900 años. Then surely I would know everything that a carpenter could know. Definitivamente yo entonces sabría todo lo que un carpintero puede saber. Recently, the founder of Apple, Steve Jobs, passed away. Recientemente falleció el fundador de Apple, Steve Jobs, And much of the success of Apple was attributed to his visionary approach. y mucho del éxito de Apple se le atribuye a su visión. And the concerns of many Y la preocupación de muchos is, will this company continue down the same path now that he's gone? es, ahora que él ya se ha ido, ¿continuará esta compañía por el mismo camino? So, do you understand the point that's being made here? ¿Entienden el punto que se está estableciendo aquí?
The priesthood of Christ continues forever. El sacerdocio de Cristo permanece para siempre. So it continues in verse 25, Y en el versículo 25 continúa, saying, because of this, he's able to save them to the uttermost, por lo cual puede también salvar perpetuamente, seeing he ever lives to make intercession for them. viviendo siempre para interceder por ellos. And what does it mean to be saved to the uttermost? ¿Y qué quiere decir ser salvados perpetuamente? It means to be saved unto perfection. Quiere decir ser salvados hasta la perfección. And there we see that key word to Hebrews again. Y vemos nuevamente esta palabra que es clave para Hebreos. The Lord hasn't just called us to salvation, El Señor no solo nos ha llamado a la salvación, he's called us to perfection. Él nos ha llamado a la perfección. He's able to touch every area of our life. Él puede tocar todas las áreas de nuestra vida. Philippians chapter 2 and verse 12. Filipenses capítulo 2 versículo It 12. says, work out your own salvation with fear and trembling. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. And that phrase, to work out your salvation, Y esa frase, ocuparse en vuestra salvación, means to bring it to full perfection. quiere decir llevarla a la perfección total. So do you see the difference of this priesthood? ¿Ven la diferencia de este sacerdocio? This is going to continue to build as we go through Y Hebrews. conforme vayamos por Hebreos, estos continuaremos construyendo sobre él. Let's read verse 26. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Now the rest of chapter 7 El resto del capítulo 7 is dedicated to describing the nature of our high priest. se dedica a describir la naturaleza de nuestro sumo sacerdote. It says, who is holy. Dice que es santo. In other words, he has the nature of God himself. Dicho de otra manera, él tiene la naturaleza misma de Dios. He is Jehovah. Él es Jehová. It says he is harmless. Dice que es inocente. What does it mean that he is harmless? ¿Qué quiere decir que sea inocente? Well, in Psalm 34 and verse 8, En el Salmo 34, versículo 8, it says, oh, taste and see that the Lord is good. dice, gustad y ver que es bueno Jehová. In other words, he is altogether beneficial in his effect. En otras palabras, todo lo que él hace es beneficioso. You understand that? ¿Entienden eso? You know, when we consider the goodness of God, Cuando consideramos la bondad de there's Dios, nothing in him that can harm us. no hay nada en él que nos pueda lastimar. It says he's undefiled. Dice que es sin mancha. He's morally and spiritually flawless. Él es perfecto moral y espiritualmente. He's the lamb without blemish. Él es el cordero sin defecto. It says that he is separate from sinners. Dice que él está apartado de los pecadores. In other words, he's not in that group. En otras palabras, él no es parte de ese grupo. Sometimes the priests were in that group. Y a veces los sacerdotes sí eran parte de ese grupo. We have, for example, the sons of Eli, Por ejemplo, los hijos de Elí. but he knew no sin. Pero él no conoció el pecado. And then it says Y luego dice, that he is made higher than the heavens. hecho más sublime que los cielos. It says in Ephesians chapter 4 and verse 10, Dice en Efesios capítulo 4 y versículo 10, he that descended, que el que descendió, he that became a man, el que se volvió hombre, is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Then verses 27 and 28, Versículos 27 y 28,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. So how much greater is this priest ¿Cuán más grande es este sacerdote than the Levitical priesthood, que los sacerdotes levíticos, who daily offered up sacrifices quienes diariamente tenían que ofrecer that sacrificios only made them ritualistically clean? que solo los limpiaban ritualmente? And we're going to see this in the following chapters. Y en los próximos capítulos vamos a ver esto. But yet there was no change of heart. Pero no había un cambio de corazón. And so this is the great difference between the new covenant and the old covenant. Esta es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. You know, if you could just put yourself back in that day, Si ustedes pudieran regresar a ese día, you could smell the sacrifices. podrían oler los sacrificios, You could hear the sacrifices taking place. podrían oír cómo se están sacrificando los animales And you could observe the sacrifices. y podrían ver cómo se hace el sacrificio. And every time you did, Y cada vez que lo hicieran, it was a reminder that you were not free from sin. eso sería un recordatorio de que no son libres del pecado. There was a daily remembrance. Había un recordatorio diario. Yet Christ once and for all, it Pero says, Cristo dice una vez y para siempre, put away our sins. alejó nuestro pecado. It says in Micah chapter 7 and verse 19 Dice en Miqueas capítulo 7 y versículo 19 that he will subdue our iniquities. que Él sepultará nuestras iniquidades And that he'll cast all of our sins into the sea. y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Well, that finishes chapter 7. Eso completa el capítulo 7. Is that okay? ¿Está bien? We understand the priesthood of Melchizedek. ¿Entendemos el sacerdocio de Melquisedec? Was Melchizedek Christ? ¿Era Melquisedec Cristo? He was a type of Christ. Él era un tipo de Cristo. And we saw all the things that pointed to Christ. Y vimos todas las cosas que apuntaban a Cristo. He represented the order of Christ's priesthood. Él representaba la orden del sacerdocio de Cristo. And the great revelation Y la gran revelación is that we're called to be a part of that priesthood of Melchizedek. es que nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese sacerdocio de Melquisedec. All right, we must keep moving. Bueno, debemos continuar. Let's just take a quick break. Tomemos un pequeño descanso. I need to drop like 50 pounds. Would you care for some? I can give you 25. So, I have plenty. We only have 2 chapters left to go tonight, Solo nos quedan 2 capítulos más para hoy en la noche, so it should be no problem. así que no deberíamos tener problema. Well, chapter 8, El capítulo 8, this is part 4, esta es la cuarta parte. a new sanctuary and a new covenant. Un nuevo santuario y un nuevo pacto. Let's read verses 1 and 2.
Leamos los versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. So now Paul is going to begin to make some comparisons. Ahora Pablo va a empezar a hacer ciertas comparaciones. He's going to compare Moses' tabernacle, Él va a comparar el tabernáculo de Moisés, the building itself, el edificio en sí, along with the service of the priest in that tabernacle, y el servicio de los sacerdotes en ese tabernáculo, with the heavenly tabernacle con el tabernáculo celestial and the ministry of our great high priest. y el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote. And especially in Hebrews chapter 9, Y especialmente en Hebreos capítulo 9 the heavenly tabernacle is going to be considered in more detail. se va a considerar en más detalle el tabernáculo celestial. And it talks there about a greater and a more perfect tabernacle, not made with hands, Y allí habla de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho con manos. So, verse 3, Versículo 3. it says, every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. In other words, that was the purpose of the priest. En otras palabras, ese era el propósito del sacerdote. They offered both free will offerings and sin offerings for the people. Ellos ofrecían ofrendas voluntarias y ofrendas por el pecado. And he continues in verse 3 Y continúa en el versículo that 3 because of this, que debido a esto it was necessary that this man should have something also to offer. era necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. He should have something to offer for his own sins, in other words. Él, en otras palabras, él tenía que tener algo que ofrecer por su propio pecado. You know, the high priest would once a year go into the most holy place and offer a sacrifice on behalf of the people. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio a nombre del pueblo. I should say he would there atone for the sins of the people. Yo debería decir que allí iba a expiar por los pecados del pueblo. But the priest could not enter that holy place until he had sprinkled the blood. Pero él no podía entrar al lugar santísimo antes de haber rociado la sangre. He had to offer a sacrifice for himself first. Él primero necesitaba ofrecer un sacrificio por sí mismo. Just an interesting point Un punto interesante is that the word consecration es que la palabra consagración in the Hebrew, en el hebreo, when it's given in conjunction to the priesthood, cuando se refiere al sacerdocio, means or could be interpreted to fill the hand. se puede interpretar como decir que llena la mano. In other words, it was the picture of the priest with a sacrifice in his hand. En otras palabras, es la imagen del sacerdote con un sacrificio en la mano. And in verse 4, En el versículo 4 it says, "For if he were on earth, he should not be considered a priest." dice, si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, Seeing that there are priests that offer gifts according to the law. habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Now, remember Recuerden that at the time of this writing, que cuando se escribió esto, the tabernacle was functioning. el templo aún estaba funcionando. So Christ would not fit into that Levitical priesthood. Así que Cristo no tenía lugar en ese sacerdocio levítico. But it says in verse 5 Pero dice en el versículo 5 that they serve unto the example and shadow of heavenly things. los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. All the different aspects of the Mosaic covenant, Los diferentes aspectos del pacto mosaico, which is what parts? The law, que son la ley, the priesthood, el sacerdocio and the tabernacle. y el tabernáculo. All of these aspects of the Mosaic
covenant Todos estos aspectos del pacto mosaico pointed to heavenly things. apuntaban a cosas celestiales. And I don't know if you've had the teaching of the tabernacle of Moses yet, No sé si ya han estudiado el tabernáculo de Moisés, but you see there the beauty of the types that are seen in Moses' tabernacle. pero en ese curso se ve la belleza de los tipos que existían en el tabernáculo de Moisés And because they pointed to heavenly things, y que apuntaban a cosas celestiales. the Lord said to Moses, Y debido a esto el Señor le dijo a Moisés, make sure that you do everything according to the pattern that I have shown you. Dios le dijo a Moisés, asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado. I have to keep referring back to my occupation Yo tengo que seguir refiriéndome a mi ocupación, because that's what I know. porque eso es lo que conozco. I recently built some cabinetry for a house, Hace poco construí unos gabinetes para una casa. and we had all of the cabinets on the wall, Teníamos todos los gabinetes en la pared and under those cabinets, y bajo esos gabinetes, at different spacing or increments, con cierto espaciado e incrementos, were these ornamental corbels or brackets. estaban estos engarces ornamentales, I think maybe there was 10. tal vez 10 de ellos. Well, I didn't form each one. Ahora, yo no hice cada uno por separado. I made a pattern. Yo hice un patrón. Well, first I made the design on the computer. Bueno, primero hice el diseño en la computadora. Then I took that and made a pattern. Luego tomé eso e hice un patrón. And then I used that pattern to make all of the brackets Y luego usé ese patrón para hacer todos los engarces on the machinery there in the shop. con la maquinaria de mi taller. You know, that pattern, Ese patrón, I spent a great deal of time making it perfect. yo me pasé mucho tiempo haciéndolo perfecto. Something that always frustrates me Algo que siempre me frustra is when in carpentry or in a building, es cuando en carpintería o en un edificio there will be an arch, hay un arco and you can tell that the arch isn't consistent. y uno sabe que el arco no es simétrico. Do you know what I mean? ¿Saben a qué me refiero? Maybe it looks a little lumpy. Tal vez tiene alguna jorobita. So the template had to be perfect. Entonces el patrón tenía que ser perfecto. And then everything that came off of that template was perfect as well. Y entonces todo lo que se hacía con ese patrón iba a ser perfecto también. And so this is the way we look at the tabernacle of Moses. Y así es como debemos ver el tabernáculo de Moisés. They weren't the heavenly thing. They were a type or a pattern of the heavenly thing. No era lo celestial, sino era un tipo o un patrón de lo que estaba en los cielos. You know, I probably shouldn't take the time to make this point, but I will. Tal vez no debería tomarme el tiempo para decir esto, pero lo voy a hacer igual. Because it may be that there's different churches represented here. Porque probablemente haya diferentes iglesias representadas aquí. God gives his intentions to every church. Dios le da a cada iglesia lo que Él quiere, And sus intenciones. we need to be true to the pattern that God has given us. Y tenemos que ser fieles en el patrón que Dios nos da. There's a temptation Hay una tentación for, say, a small church de, digamos, una iglesia pequeña, to look at larger churches de ver una iglesia que es más grande and try to duplicate what they're doing y tratar de hacer lo que ellos están haciendo to be successful themselves. para poder ser exitosos. But you know, God wants us to be true to the pattern He's given us for our church. Pero Dios quiere que seamos fieles en el patrón que Él nos dio para nuestra iglesia. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It's very true. Es muy cierto. And I understand this Y yo entiendo esto because the Lord has given me that caution porque Dios me ha advertido esto, that
I don't look at other ministries and try to duplicate what they're doing. Que yo no vea otros ministerios y trate de duplicar lo que ellos están haciendo. But instead I say, Lord, what do you have for us? En vez de eso, yo le pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Well, continuing in verse 6, Continuando con el versículo 6, but now he hath obtained a more excellent ministry, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, by how much also he is the mediator of a better covenant, cuanto es mediador de un mejor pacto, which is established upon better promises. establecido sobre mejores promesas. So now we're going to focus on the new covenant, Y ahora nos vamos a enfocar en el nuevo pacto. and that is the majority here then of chapter 8. Y esta es la mayor parte del capítulo 8. What is the new covenant and what are the new promises? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cuáles son las nuevas promesas? Well, he says in verse 7 first, En el versículo 7 dice primero that if the first covenant had been faultless, then there would have been no reason to have another one. que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera necesidad de tener otro. And now Paul is going to point to the words of their own prophets. Y ahora Pablo va a apuntar a las palabras de sus propios profetas In verses 8 through 12. en los versículos 8 al 12. And in these verses, Y en estos versículos, Paul quotes from the 31st chapter of Jeremiah. Pablo cita el capítulo 31 de Jeremías. And if you were to compare it to Jeremiah, Y si lo compararan con Jeremías, it would be verses 31 through 34. serían los versículos 31 al 34. And those words of Jeremiah Y esas palabras de Jeremías were prophesied maybe 600 years before Christ. fueron profetizados unos 600 años antes de Cristo. So let's begin here in verse 8. Empecemos con el versículo 8. For finding fault with them, he saith, Porque reprendiéndolos dice, this was the reason for the new covenant. esta era la razón del nuevo pacto. Now, we're quoting Jeremiah. Estamos citando Jeremías. When is Jeremiah prophesying? ¿En qué momento profetizó Jeremías? Do you remember? ¿Recuerdan? Wasn't it during the captivity? ¿No fue durante la cautividad? All those years of the old covenant. Todos esos años del antiguo pacto. And yet they were still a stiff-necked and rebellious people. Y seguían siendo un pueblo rebelde y duro de cerviz. There was still idolatry in their hearts. Seguía habiendo idolatría en su corazón. There was a need for another covenant. Había necesidad de un nuevo pacto. And so here's what Jeremiah says. Entonces esto es lo que dijo Jeremías. Verse 9, not according to the covenant that I made with their fathers. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, Speaking of the time on Mount Sinai, hablando del tiempo del monte Sinaí, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. And you'll see that this was always the case, Y vemos que siempre fue así, that the Lord speaks his promises to man. que el Señor le habla sus promesas al hombre, There are requirements associated with those promises. que hay requisitos asociados con esas promesas. Man fails to live up to his part, El hombre no cumple con su parte and so the Lord seeks someone else with whom he can reestablish his covenant. y entonces Dios busca a alguien más con quien pueda restablecer su pacto. But he begins here in verse 10. Pero en el versículo 10, This is the covenant that I will make with the house of Israel. este es el pacto que haré con la casa de Israel. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. The great theme of Hebrews El gran tema de Hebreos is within the veil. es adentro del velo, detrás del velo. And Paul is always taking us within the veil. Y Pablo continuamente nos lleva detrás del velo. And even the wording of these verses here in Jeremiah Y aún estos versículos de Jeremías draws our attention into the most holy place. nos
que nos lleva, nos dirige la atención hasta el lugar And of santísimo. course, we remember there in the holy place Y por supuesto sabemos que allí en el lugar santísimo was the Ark of the Covenant. estaba el arca del pacto. And there the 2 tablets of stone, Y allí las 2 tablas de piedra, which God had engraved the law with his finger. en las cuales Dios había escrito la ley. That's where they were kept. Ahí es donde se guardaban. But he says, no longer will the law be written upon these tablets of stone, Y él dice, ya no más estará escrita la ley en estas tablas de piedra, but on the fleshly tables of our hearts. sino en las tablas de carne del corazón. In other words, En otras palabras, the new covenant is an experience with Christ, el nuevo pacto es una experiencia con Cristo, whereby our hearts and our minds are transformed. en la cual nuestra mente y nuestro corazón son transformados. And he continues in verse 11, Y continúa en el versículo 11. and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, saying, know the Lord, for they shall all know me, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, from the least to the greatest. desde el menor hasta el mayor de ellos. What is something that is made available to us by the ascension of Christ? ¿Qué es algo que nos fue ofrecido con la ascensión de Cristo? And I'm saying it that way to make it clearer. Y lo digo así para hacerlo más claro. The Holy Spirit, is that what they said? Yeah. If I El Espíritu ascend Santo. to the Father, then I will send Sí. the Holy Spirit. Si yo voy al Padre, yo les enviaré al Espíritu Santo. You say, well, what does that have to do with this verse? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este versículo? Well, what is one of the names Jesus gave of the Holy Spirit? Ahora, ¿cuál es uno de los nombres que Jesús le dio al Espíritu Santo? But when he, the Spirit of truth, is come, Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, he will guide you into all truth. Él los guiará a toda verdad. And so the Holy Spirit, Y entonces el Espíritu Santo, the one who is made available to us in the new covenant, al cual tenemos acceso en el nuevo pacto, bears witness to the truth. da testimonio de la verdad. And one of the ministries of the Holy Spirit Y uno de los ministerios del Espíritu is Santo to guide us into all truth. es guiarnos a toda verdad. And that's in John 16 and verse 13. Y como dice en Juan 16:13, 1 John chapter 2 and verse 27. primera de Juan 2, capítulo 27. Digo, versículo 27. He says, you know, the anointing of the Holy Spirit abides within you. Dice, la unción del Espíritu Santo vive en vosotros. So you don't need anyone to teach you, Así es que no necesitan que alguien más les enseñe. but that anointing teaches you of all things. Pero sino esa unción les enseña todas las cosas. And there's a measure as well Y en cierta medida, that this verse is fulfilled in the millennial reign of Christ, este versículo también se cumple en el reino milenial de Cristo, where all of the earth shall be filled with the righteousness of God. donde toda la tierra será llena de la justicia de Dios. Going on in Hebrews to verse 12. Voy ahora al versículo 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and iniquities will I remember no more. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. So once again, we're in the holy place, aren't we? Nuevamente estamos en el lugar santísimo, ¿no? It says, for I will be merciful. Porque yo seré propicio. And of course, it's the mercy seat that was placed over the law. Y es el asiento de misericordia que estaba sobre la ley. Well, we have to be careful when we talk about mercy, Debemos ser cuidadosos cuando hablamos acerca de la misericordia, because the scripture says that mercy rests in the hand of God. porque las escrituras dicen que la misericordia está en la mano de Dios. And something that we realize in scripture Y algo de lo cual nos damos cuenta a través de las escrituras is that mercy and truth are connected. es que la misericordia y la verdad están conectadas.
In Proverbs 16 and verse 6, En Proverbios 16, versículo 6, it says, "By mercy and truth, iniquity is purged." que la iniquidad es purgada con la misericordia y la verdad. So if we will confess the truth, Entonces, si confesamos la verdad, if we'll speak the truth in our hearts, si hablamos la verdad desde el corazón, then God freely will impart His mercy to us. entonces Dios con liberalidad va a impartirnos su misericordia. And also Psalm 103 and verse 11, También en el Salmo 103, versículo it 11, says that His mercy is great towards them that fear Him. que su misericordia es grande para aquellos que le temen. So I will be merciful. Así es que yo seré misericordioso. And He says also, I will remember no more. Y también dice, y ya no me acordaré más. God's forgiveness is rooted in His forgetfulness. El perdón de Dios se basa en su olvido, en que Él olvida. Verse 13, Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. remember we explained this expression. Explicamos ya esta expresión. A garment is through with its usefulness Un vestido llega al final de su vida útil when the fabric is wearing out. cuando la tela se empieza a desgastar. You see, I have a blue shirt on tonight. Yo tengo una camisa azul puesta esta noche. This is my new blue shirt. Esta es mi camisa azul nueva. That which is old decays and is waxed away or is gone, vanished away. Aquello que envejece y es llevado, se acaba. Well, there's something else significant about this expression. Ahora, hay algo más que es importante acerca de esta expresión. Not only was the old covenant, that dispensation, over, No solo había terminado ya esa dispensación, ese antiguo pacto. the temple was still functioning, as we said earlier. Como dijimos antes, el templo todavía funcionaba, But it was soon to completely vanish away. pero estaba a punto de desvanecerse totalmente. Does anyone know when the old covenant completely vanished away? ¿Alguien sabe cuándo es que desapareció totalmente el antiguo pacto? AD 70, that's right. El año 70 después de Cristo, sí. And even as Jesus had prophesied, Y así como profetizó He Jesús, said there was not going to be one stone left upon another there in Jerusalem. no quedará piedra sobre piedra en That's Jerusalén. in Luke 19. Está en Lucas 19. And you know, after that point in history, Después de ese momento en la historia, all of the different aspects of the Mosaic law never functioned again like they did before. todos los aspectos de la ley mosaica dejaron de funcionar como funcionaban antes. So it vanished away, didn't it? Así es que se desvaneció, ¿no? Desapareció. So are we okay? ¿Vamos bien? So what do we have? About 8 minutes Nos quedan como 8 minutos to cover chapter 9? para cubrir el capítulo 9. I don't know. No sé. Well, chapter 9 is the 7th part of Hebrews. El capítulo 9 es la séptima parte de Hebreos. And we're always pointing to the superiority of Christ. Y seguimos apuntando a la superioridad de Cristo. And the theme here Y el tema aquí is that the blood of Christ is superior to the blood of animals. es que la sangre de Cristo es superior a la sangre de animales. And this portion of Hebrews Y en esta porción de Hebreos deals primarily with the fact trata principalmente that the high priest could not enter the holy place without the shedding of blood. de que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin el derramamiento de sangre. But how Christ, Pero también como Cristo, through the sacrifice of his own body, a través del sacrificio de su propio cuerpo,
entered into the holy place entró al lugar santísimo and made a way for us into the holy place. y abrió camino para nosotros hasta el lugar santísimo. And this is the theme that will continue through these next 2 chapters. Y ese es el tema que continuará a través de los siguientes 2 capítulos. But he begins in the first maybe 10 verses, 11 verses by focusing on that sanctuary. Pero empieza enfocándose los primeros 10 u 11 versículos en ese santuario. And he says in verse 1 and the first part of verse 2, Y dice en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el for there was a tabernacle made. That's Okay, where we'll rest. porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Hasta Now, ahí. from this point, Desde este punto through verse 5, hasta el versículo 5, Paul gives a brief description of the sanctuary. Pablo hace una breve descripción del santuario. Now, I just want to pause to note these 3 parts. Ahora, yo quiero pausar para que hablemos de esas 3 partes. First of all, you know that there was the outer court, Saben que estaba el atrio exterior, and there was the laver donde estaba el lavacro and the brazen altar in the outer court. y el altar de bronce en el atrio exterior. And it's important that we recognize what these things represent spiritually. Y es importante que sepamos qué es lo que estas cosas representan espiritualmente. The altar represents what? El altar representa qué? Salvation. La salvación. And what do the horns of the altar ¿Y represent? qué representan los cuernos del altar? What does the horn represent? Power. The horn represents power. And how do we have power? Representa poder. ¿Y cómo tenemos poder? You shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. So there we have the experience of the baptism in the Holy Spirit. Entonces ahí también tenemos la experiencia del bautizo en el Espíritu Santo. And then of course the laver, Y por supuesto el lavacro baptism. representa el bautismo. Then we move on into the 2 parts of the tabernacle itself. Y luego entramos a las 2 partes del tabernáculo en sí. And the first part was La primera parte era the holy place. el lugar santo. And what do we have in the holy place? ¿Y qué había en el lugar santo? Well, on the left-hand side, we have the candlestick. Del lado izquierdo teníamos el candelabro. These all represent Christ, don't they? Y todos estos representan a Cristo, ¿no? And that candlestick represents what? ¿Y el candelabro representa qué? The 7 spirits of the anointing that was on the Lord. Los 7 espíritus, que es de la unción de los 7 espíritus que estaba sobre el Señor. And then we have on the other side, Y en el otro lado, ¿qué tenemos? the table of showbread. La mesa de los panes de la proposición, Of course, there we have a type of Christ. donde también tenemos un tipo de Cristo, He said, I'm the bread of life. porque dijo yo soy el pan de vida. But also, Pero también we have the Word of God, which is like bread. tenemos la palabra de Dios, la cual es como pan. It's a deeper revelation of partaking of the Word. Es una revelación más profunda al recibir la palabra. And what else was in the holy place? ¿Y qué más había en el lugar santo? The altar of incense. El altar del incienso. Now it's interesting, he doesn't mention the altar of incense Ahora in these es verses. interesante que en estos versículos Pablo no menciona el altar del incienso. And some believe that there's a reason for this. Y hay quienes dicen que hay una razón para esto. And that is, for example, in Revelation chapter 8, verse 3. Y la cual, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, That versículo 3, altar of incense is now in the holy place, que most holy place. el altar del incienso está ahora en el lugar santísimo. But of course, that represents a life of prayer, praise, and worship. Y este representa, por supuesto, una vida de oración, alabanza y adoración. And then we come into the most holy place. Y luego llegamos al lugar santísimo.
Now, one of the aspects of the most holy place Uno de los aspectos del lugar santísimo was that golden censer that was carried by the high priest. era el incensario de oro que era llevado por el sumo sacerdote. We also have what? ¿Qué más hay ahí? The Ark of the Covenant. El arca del pacto. And of course, in that was the tables of stone, Y en ella estaban las tablas de piedra, the promise of the law written upon the tables of our heart. que representan la promesa de la ley escrita en las tablas de nuestro corazón. What else do we have? ¿Y qué más había allí? Aaron's rod that budded. La vara de Aarón que reverdeció. And of course, and the manna. El maná. Hidden truth, right? Manna. La verdad escondida. What does manna mean? ¿Qué significa maná? What is it? ¿Qué es esto? The mysteries of the kingdom. Los misterios del reino. And of course, we have over the ark the mercy seat. Y sobre el arca el asiento de misericordia, which is the greatest revelation of the nature of Christ. la cual es la mayor revelación de la naturaleza de Cristo. And then over the mercy seat we have what? Y sobre el asiento de misericordia que tenemos, The Shekinah glory of God. la gloria shekinah de Dios. Now that brings us to verse 6. Y eso nos lleva al versículo 6. He says, "Now when these things were thus ordained." Y así dispuestas estas cosas. Now remember this, Ahora recordemos esto, that the tabernacle was portable. que el tabernáculo era portátil. In other words, he's saying when all of these things were set up once again, En otras palabras, dice, y cuando se volvían a colocar las cosas en su lugar, that the priest would go into the first tabernacle to accomplish the service of God. en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verse 7, "But into the second went the high priest alone once a year." El versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, "And not without blood, no sin sangre, which he offered for himself and for the sins of the people." la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. So what does this mean? ¿Qué significa esto? The Holy Ghost is signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest. El Espíritu Santo estaba diciendo que el camino hasta el lugar santísimo aún no se había manifestado, Which was a figure for the time then present. que era una figura para el tiempo presente. Now we'll end with this. Vamos a terminar con esto. What most clearly represents the age of the law? What did Paul just say? ¿Qué acaba de decir Pablo que representaba la era de la ley, The Old Covenant. el antiguo pacto? ¿Qué era lo que más representaba el antiguo pacto? The closed veil. El velo cerrado. The fact that the priest could only go into that veil once a year. El hecho de que el sumo sacerdote podía atravesar ese velo solo una vez al año. But we'll see something else in chapter 10. Y en el capítulo 10 vamos a ver una cosa más. What most clearly represents the new covenant? ¿Qué es lo que representa más claramente al nuevo pacto? The torn veil. Yes. El velo rasgado, así es. You know, this is the message of Hebrews. Este es el mensaje de Hebreos, That Christ has made a way for us into the most holy place. que Cristo ha hecho camino para nosotros hasta el lugar santísimo.